cascos urbanos de Buenos Aires, tenemos que tener en cuenta que hubieron distintos cambios en distintos sectores. También hubieron cambios en la cultura y en las tradiciones, en lo que se bailaba, en lo que se cantaba, en lo que se escuchaba, en lo que se jugaba. Y dentro de esta cultura podemos encontrar lo que son las tanguerías. Son sectores, como dice el nombre, urbanos bailables, donde el principal género es el tango. Este género musical no siempre fue tan alabado, tan conocido, ya que recién en los años 30 se tomó como un género musical elitista que escuchaban las personas de altos recursos, que antes se considera vulgar, hasta que se exportó, por así decirlo, a Europa. Y los principales lugares donde se escuchaban, donde se bailaban este tipo de género, era en Boedo y en el barrio de La Boca. Luego podemos tomar en cuenta, para comparar entre dos barrios, el primero de este puede ser Núñez, para poder analizar los cambios urbanos con Buenos Aires. Núñez nace el 27 de abril de 1873 y nace hasta el principio del siglo XX, donde se convierte en un barrio, como se conoce, un barrio elitista, un barrio donde viven las personas de altos recursos. Las principales calles que la atraviesan son la avenida Libertador y la avenida Cabildo. Este barrio limita con otros barrios como Saavedra, como Belgrano, como Vicente López, y más geográficamente limita con el Río de la Plata. Como sectores así culturales importantes, se pueden identificar plazas como la Plaza Balcarce, donde se encuentran también varias plazoletas. También como centros culturales importantes podemos encontrar Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires o la cancha de fútbol del Club Atlético River Plate. Luego, para continuar esta comparación, podemos tomar en cuenta Caballito, que al igual que Núñez, son a principios del siglo XX se convierten en lugares muy elitistas, más Núñez que Caballito, pero Caballito también contiene gran parte de la población de altos recursos de Buenos Aires en ese momento. Caballito nace el 15 de febrero de 1821, uno de los barrios más antiguos de la ciudad de Buenos Aires, y toma este nombre gracias a una pulpería que existía en ese momento en Buenos Aires en 1821. Como dato, es uno de los barrios más poblados de Buenos Aires, contando con 25.000 personas por kilómetro cuadrado. Limita con barrios como Villa Crespo, Almagro, Boedo y Flores. Como principales avenidas que la atraviesan, tiene a la Coite, a la avenida La Plata, a la Pedro Goyena, a la José María Moreno, pero la que es el eje central de todo el barrio es la avenida Rivadavia, donde se encuentra el Parque Rivadavia, ciertos centros culturales como pueden ser shoppings o lugares de comida. También es muy importante hablar del transporte en los cambios urbanos que ha sufrido Buenos Aires, ya que únicamente a principios del siglo XX habían colectivos y una sola línea de subte, la línea A, que es la primera red subterránea que hay en toda Latinoamérica. Y a día de hoy sabemos que en estos dos barrios hay más líneas de subte. Está la línea A, está la línea B, está la línea D para el caso de Núñez, ahí en la limitación con Núñez y Palermo. También se encuentran ferrocarriles en ambos barrios. Pero volviendo a Caballito, como centros culturales podemos encontrar, además de la Plaza Rivadavia o la Plaza Irlanda, tenemos el Parque Centenario, donde es uno de los parques más grandes de la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra uno de los centros culturales más importantes, el Museo de Ciencias Naturales, que se encuentra por Ángel Gallardo. Y siguiendo por el lado del fútbol, también podemos encontrar el predio y la cancha de fútbol del Club Atlético Ferro. Así que en resumen podemos tomar que los cambios urbanos que ha sufrido Buenos Aires a lo largo de estos años se ha basado más en la arquitectura que han tomado los sectores. Al ser Núñez un lugar de altos recursos, se ha tratado de imitar a la arquitectura europea francesa, como puede ser la arquitectura gótica. A día de hoy siguen habiendo bastantes casas con arquitectura gótica, pero cada vez se están haciendo más edificios que siguen por esa rama de elitista. Y en Caballito era un poco más variado el tema de la arquitectura, más tipo de arquitectura como el neoclásico, el art déco, todos tipos de arquitecturas provenientes de Europa, principalmente de Francia. También el aumento del transporte público, de ciertos servicios. El barrio Flores, ubicado en la Comuna 7, a principios del siglo XX, fue un área comercial y residencial. El barrio fue oficializado en 1806 y uno de los lugares más importantes de este barrio fue la Basílica de San José de Flores, inaugurada en 1883. Este
barrio limita junto a Caballito, Floresta, Villa General Mitre, Villa Soldati, Parque Chacabuco y Parque Avellaneda. La avenida 9 de Julio fue un proyecto que inició en 1889 con la demolición de varios edificios y viviendas de alrededor, y esto para crear la avenida decidieron tener como objetivo principal mejorar la infraestructura y la circulación en la ciudad, así conectando puntos importantes de la ciudad. Y esta avenida fue inaugurada en 1937 con apenas 5 cuadras, y años después empezaron a expandirse mucho más, haciendo así la avenida más ancha del mundo. El Puerto Madero fue construido en 1889 por Eduardo Madero. Esto fue para intercomunicar los canales de acceso del norte y del sur, y así manejar mayor volumen de carga y acomodar barcos más grandes. Años después, este puerto fue abandonado por haber cambios en rutas comerciales, y por esto el puerto fue perdiendo más importancia alrededor de los años. Años después, se presentó una propuesta para el área de rescatar esta zona y fue utilizada para viviendas y espacio público. La avenida Corrientes se le fue dado su nombre en 1822 en homenaje a la ciudad argentina de Corrientes. A principios del siglo XX fueron fundados varios bares y teatros donde se acudió el tango, y fue conocida la vida nocturna de la ciudad, la cual tiene una gran historia significativa con el tango, al ser uno de los símbolos culturales más destacados de la Argentina. El sur de la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX se caracterizaba por ser una región industrial y comercial con una población diversa de trabajadores. La cultura del tango tenía una fuerte presencia en esta área. El tango en Barracas y en otros barrios del sur tenía su propio club de tango, donde la gente se reunía para bailar y disfrutar de la música. En esta zona había una gran cantidad de fábricas e industrias. Era una zona industrial importante con talleres, empresas textiles, etc. También había viviendas obreras donde los residentes vivían en edificios multifamiliares que